¿Qué es el boxeo post-soviético? Con la caída de la Unión Soviética, esto es hacia 1991, pero digamos que durante toda la década de 1980 la cosa no iba bien, iba en picada. Y eso se ve en los resultados deportivos, por ejemplo, cómo es que Cuba comienza a ganarle mucho terreno a la Unión Soviética y a sus países amigos, Polonia, Rumania, Alemania Oriental, Bulgaria, Hungría, en todo tipo de competencias, ya sean, por ejemplo, las competencias de Moscú o las de Sarajevo en 1984, que eran competencias interpaíses comunistas. Entonces, una de las cosas que tiene el boxeo postsoviético es que ya viene de una etapa de decadencia político, social, económica de la Unión Soviética, de los sistemas socialistas. Esto es importante que lo diga porque todo el sistema deportivo de la Unión Soviética no se paga solo, no aparece por ahí, no son clubes de barrio. Esta cuestión es importante entenderla. No, yo sé que gusta mucho el boxeo soviético, pero un detalle que es muy importante es entender que no es simplemente un esquema que aparece por ahí, sino que hay una inversión estatal bien fuerte. Es grande la inversión estatal. Y esta inversión estatal incluye muchas cosas. Incluye pedagogos, incluye fisiólogos, nutricionistas, científicos, expertos en movimientos, todo tipo de científicos dedicados al estudio y desarrollo del deporte. Esto no está así como llegamos y, mira, tira un jab. No, sino que habían tipos que se dedicaban a contabilizar, por ejemplo, lo famoso de las tres distancias. La Unión Soviética mide todos los campeonatos que tiene, los campeonatos nacionales, locales, regionales, interpaíses comunistas, y miden, por ejemplo, cuántas knockouts hay en qué distancia, cuáles son los golpes que producen más knockouts. Y es así como llegan a la conclusión de que, por ejemplo, la distancia media era una de las distancias más arriesgadas en el boxeo. Era una de las distancias centrales en las cuales era de las más, donde se producen los golpes de knockout. Pues claramente el gancho al hígado, el uppercut de derecha, de izquierda, el cruzado de izquierda, el volado de derecha, bueno, obviamente la derecha, pero en esa zona media donde se producen los knockouts, y es de ahí donde estos científicos dicen, saben que esta distancia es peligrosa, la vamos a evitar. Bueno, claramente porque cuando se iba a un campeonato internacional, se gastaban miles de millones en toda la infraestructura, entonces perder un atleta olímpico era un desastre. Así que todo esto funciona con una infraestructura enorme. En el Instituto de Cultura Física de Moscú hay profesores que enseñan fisiología, disciplina del entrenamiento, ciencias del deporte. Todas estas personas van a viajar a Cuba, por ejemplo, donde obviamente van a modernizar muchísimo las ciencias del deporte. Andrei Chernovchenko es uno de quienes establece los principios más centrales del desarrollo del deporte en Cuba. Y bueno, posteriormente los cubanos van a tener bajo la mano de Alcides Sagarra su propia escuela, sus propias cosas, su propia forma de ver el boxeo, y eso es súper claro. Pero esto quiere decir que cuando cae la Unión Soviética se pierde todo este desarrollo que existía. Por supuesto, el financiamiento, o sea, ¿quién paga a todos estos científicos? Toda esta gente se quedó sin trabajo, evidentemente. Ya en el nuevo régimen que viene en la Unión Soviética en los 90, que es abiertamente capitalista, ya era un sálvese quien pueda. Nadie va a venir a decirte, mira, sabes que sigue trabajando acá por las Olimpiadas de la Unión Soviética o por el desarrollo del boxeo. No importa, y eso se pierde. Pero lo que sí queda es la base. Queda una base central de muy buenos docentes. Pues son tipos que, además de conocer el boxeo, por supuesto, no sé, se saben los golpes, las distancias, las defensas, las paradas, todo eso se lo conocen. Además son profesores. La Unión Soviética se dedicaba a algo que era bien importante, que era enseñar la docencia desde la forma psicológica, pero también pedagógica. No, es muy distinto a que te enseñe un señor como Gus D'Amato, que era un caballero que vivía del boxeo, veía el boxeo, tenía una visión muy especial del boxeo de corta distancia, con todos estos movimientos pendulares, laterales, a que te enseñe un fisiólogo que ya ha enseñado a generaciones de generaciones
de deportistas. O sea, el tipo te puede entrenar 1000 deportistas. Y Kudamato probablemente te va a entrenar no, 3 que van a ser excepcionales, pero te va a entrenar solo 3. Entonces, toda esta disciplina del deporte, quiero que se entienda que es una disciplina del deporte que se practica de manera masiva. Va a caer en lo político, pero las instituciones, los gimnasios, los docentes, todas esas personas van a quedar ahí, van a seguir existiendo, no se van a morir. Y bueno, van a haber casos, por ejemplo, yo siempre lo menciono, el señor Anatoly Lomachenko, que él es medallista olímpico de la Unión Soviética en 1988, y él sabe que la Unión Soviética se va a caer, se lo tiene claro, que en algún momento la Unión Soviética se va a hacer un desastre, se va a colapsar y hay que hacer algo. Entonces estas personas como Anatoly Lomachenko, que son muy visionarias, una de las cosas interesantes que van a pensar en su tiempo es como, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es orientarnos al profesional. Obviamente vamos a trabajar desde el amateur y para que el mundo nos vea, bueno, hay que ganar medallas de oro, evidentemente. O sea, si tú necesitas que alguien te vea, la mejor manera es ganar una medalla de oro. No existe otra forma. Al menos en un mundo donde el único boxeo que existe es el amateur. Quiero ser súper enfático. La Unión Soviética desarrolló el boxeo solo, exclusivamente para el boxeo amateur. A veces me preguntan de manera muy extraña como si el boxeo amateur sirve para una pelea callejera. Por supuesto que no, porque es un deporte olímpico, es un deporte de élite, es un deporte que lo que buscaba la Unión Soviética es elevar totalmente el sentido del boxeo que venía del siglo XIX. Probablemente para una pelea callejera sí sirve el prize fight, sí te va a servir morder, dar cabezazos, llaves de lucha, derribos, golpes al plexo, posturas de golpes que van a ir al torso, no a la cara. Eso sí, pero la Unión Soviética desarrolló una ciencia del boxeo, no desarrolló un sistema de boxeo que fuera brutal. Entonces, todas estas personas van a seguir trabajando ahí, ya no va a ser la Unión Soviética, ahora va a ser Rusia, Georgia, Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania, bueno, Mongolia, que curiosamente tiene muy buen boxeo femenino, y era un país muy socio de la Unión Soviética, que también tiene estos docentes. Polonia, que era un país amigo de la Unión Soviética, también en la actualidad tiene una muy buena línea de boxeo femenino. Tenemos en el reciente campeonato World Boxing en Brasil, tenemos 2 campeonas femeninas. Y yo recomiendo 100% consumir todo tipo de material polaco femenino que está en redes, porque las mujeres son excelentes. Velocidad, precisión, capacidad táctica de leer un rival. Por ejemplo, leen un rival que te va a fajar más, que te va a cortar más la media distancia, y tienen tremendamente ensayado el clinch y cortan inmediatamente la acción. Todas estas cuestiones vienen de las escuelas soviéticas. Son los docentes que ya no son soviéticos, ya no son comunistas, ya no viven en ese mundo, que comenzaron a enseñar. Otro ejemplo brutal es el de Dagestán, esta zona islámica de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, donde bueno, ahora es parte de Rusia, Georgia, Kirguistán, como hay todo un todo, que tiene los mejores luchadores del mundo. De los 10 primeros puestos en lucha grecorromana en el mundo, en las categorías, 7 son de Dagestán. Y esos 7 vienen de docentes de la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, lo que es deportes de combate olímpicos, quiero ser bien enfático, desarrolló docentes que son muy capaces, porque eran personas que, primero, eran capaces de enseñar a una gran cantidad de personas. Entendamos que el boxeo soviético lo que hace es simplificar la enseñanza del boxeo. A todos yo creo que nos ha pasado de pronto de estar en un lugar, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Estamos en un lugar donde eh, uno va a entrenar, como un gimnasio tipo Stillman de Nueva York, y ahí hay un caballero antiguo, y este caballero antiguo tiene misterios, y parece que todo lo va a enseñar de forma misteriosa, y además como que no habla mucho de todo lo que sabe, cuenta varias historias, pero no tiene metodología. Ya, en el boxeo soviético todo esto es al revés. Aquí hay una metodología súper clara para ir escalando y mejorando. El último pie de esta metodología es el concepto de individualización, donde los soviéticos comprenden a través de psicólogos que
no todas las personas pueden aprender de la misma forma pero estoy hablando de un atleta de alto rendimiento y el atleta debe desarrollar de forma propia sus movimientos. Estoy hablando, por ejemplo, un jab, un recto, todas estas cosas se van a llevar a países como Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania, que paulatinamente van a empezar a superar a Cuba. En varios términos, aunque hay que decirlo, Uzbekistán, Kazajistán le toman prestado varias cosas a los cubanos. Ahora, los cubanos en el 92, 95, que cuando tienen sus mayores crisis económicas con la caída de la Unión Soviética, van a comenzar a viajar por el mundo también. Y van a comenzar a llevar sus conocimientos a varias partes del mundo. Van a empezar a diseminar el boxeo cubano por el mundo. Y aquí es donde se va a encontrar con estas variantes del boxeo soviético, que son variantes post-soviéticas que vienen después de la caída de la Unión Soviética, que ya tomaron caminos propios. Y en este ejemplo, no sé, yo pondría directamente el boxeo de Uzbekistán, de Kazajistán, el boxeo ucraniano, que lamentablemente después de la salida de Anatoly Lomachenko, no Vasil, Anatoly Lomachenko ha tenido una cierta caída, pero por ejemplo el boxeo polaco femenino es un ejemplo tremendo de cómo ha avanzado. Entonces creo que para ir como cerrando esta reflexión sobre qué es el boxeo soviético, primero que nada tenemos docentes, tipos que se formaron en la Unión Soviética, volvieron a sus países de origen y a partir de ahí han ido creando poco a poco bases pedagógicas, psicológicas para enseñar el boxeo y de forma masiva. También, por supuesto, la Unión Soviética al caer dejó enormes espacios deportivos, gimnasios gigantescos, que han sido continuamente usados por los países. En el caso de Uzbekistán, tiene una política deportiva enorme desde la escolaridad. Desde ahí la tiene y lo ha desarrollado constantemente. Y esta cuestión es sumamente importante para el desarrollo de nuevas y nuevas y nuevas generaciones. Sumado a esto es un país montañoso, son tipos que se entrenan a varios metros de altura, igual que los mexicanos, curioso, y tienen un alto fondo físico. El boxeo uzbeco, bueno, maneja cosas bastante curiosas como los cambios de guardia constante, mucho volumen de golpe, bastante uso de la mano izquierda, pero es un boxeo más agresivo que el boxeo soviético. Todo esto es parte del desarrollo del boxeo post-soviético del que estaremos hablando más. Síguenos para más en el legado del JAF.